Me llamo Eva Vicente Martínez y la ponencia que voy a defender se titula Consideraciones sobre el delito de medio ambiente regulado en el artículo 325 del Código Penal. ¿Es un delito de resultado o es un delito de peligro? Introducción. La protección del medio ambiente se regula en el capítulo 3 del título 16 del Código Penal de 1995. Título que fue profundamente modificado por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio y desde entonces se denomina este título de los delitos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. También fueron modificados los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, en concreto los artículos 325 a 331 del Código Penal. Se trata de un delito cuyo bien jurídico es colectivo, puesto que el sujeto pasivo es la sociedad en su conjunto, lo que supone un delito de carácter público, lo que conlleva en el ámbito procesal la defensa por el Ministerio Fiscal como parte activa en los procesos penales sobre el medio ambiente, sin perjuicio de que los ofendidos por el delito pueden personarse como acusación particular y también, conforme el artículo 325 de la Constitución, es posible ejercitar la acción popular por quienes defiendan valores ecológicos de la sociedad, bien a título individual o a través de asociaciones ecologistas, puesto que en general son los ciudadanos y sus descendientes quienes sufren o pueden sufrir el perjuicio derivado de actividades delictivas. Y esto fue obvio a raíz de los desastres ecológicos, destacando la catástrofe del barco Prestige, que además de producir importantes perjuicios en las actividades pesqueras y marisqueras, afectó a espacios naturales abiertos, como el disfrute general de las Islas Cíes. Objetivo. Se trata de averiguar si el artículo 325 del Código Penal puede dar respuesta a agresiones ambientales de carácter grave y si la práctica judicial permite aplicar los preceptos penales a supuestos relevantes. Metodología. Es un estudio realizado a través del Código de Leyes, bibliografía y jurisprudencia. Discusión. Se exige que las conductas típicas puedan perjudicar gravemente al equilibrio de los sistemas naturales, lo que resulta difícil de probar y desde esta perspectiva la doctrina penal mantiene diversas teorías para fijar la naturaleza de dicho peligro. Así, por concepto de peligro, se entiende el estado de las cosas conforme al cual es previsible la producción de un acontecimiento que concretamente consiste en la lesión de un bien jurídico, pero no distingue entre peligro concreto y abstracto. De tal forma que la doctrina penal se conecta a la clase de peligro abstracto con los delitos que tutelan los bienes jurídicos colectivos y cuya acción presenta estructura de mera actividad, siendo imposible apreciar aquel peligro en los delitos de resultado. Las diferentes posturas doctrinales pueden concretarse diferenciando entre las que entienden que se exija un peligro concreto tanto respecto a la salud de las personas como en relación a los recursos naturales y otro sector doctrinal que considera que existe un peligro concreto relativo a la puesta en peligro en atención a la grave salud de las personas y un peligro abstracto concreto en atención a la posibilidad de perjudicar gravemente las condiciones de vida animal, bosques, espacios naturales, es decir, que consista en un peligro hipotético. En la teoría del peligro concreto se exige un enjuiciamiento spot para determinar la efectiva producción del elemento grave y al medio ambiente, no bastando la mera comprobación de la realización de una conducta idónea, estableciendo límites más concisos entre el ilícito penal y el ilícito administrativo, cuando se conciben las teorías que conciben el peligro típico del delito como hipotético o de actitud. Hay que partir de que la exigencia de idoneidad del comportamiento del delito no puede entenderse como elemento del tipo en sentido estricto, sino como criterio interpretativo que sería el principal rasgo sobre el que distinguir los delitos de peligro abstracto. La jurisprudencia considera que debe configurarse como un peligro hipotético, a medio camino entre el peligro concreto y el peligro abstracto, también denominados de peligro potencial o delitos de actitud. Así debe hacerse un juicio hipotético sobre la potencialidad lesiva de la conducta. Esto es, debe identificarse el riesgo creado o que la conducta es capaz de crear o el daño causado como concreción del peligro y es preciso acreditar que la conducta de que se trate en las condiciones en que se ejecuta, además de vulnerar las normas protectoras del medio ambiente que es idónea para originar un riesgo para el bien jurídico protegido. La conducta típica del artículo 325 de nuestro Código Penal suele definirse por la doctrina como compleja, distinguiendo entre la dimensión físico-natural de tal forma
Tendría una configuración resultativa y la normativa que incluye los elementos de la conducta que han de probarse. Así, la normativa extrapenal y la puesta en peligro del bien jurídico medio ambiente. Esto supone que, al exigir el tipo que las acciones allí descritas, provocar, realizar, hayan de ir seguidas de emisiones, vertidos, radiaciones, vibraciones, inyecciones, depósitos, etc. Y estos serían los resultados del delito. Por ello se plantean los problemas de la prueba de causalidad e imputación entre la acción y el resultado. Y según la mayoría de la doctrina se exige comprobar la relación entre la conducta concreta y el resultado físico-natural producido. Y, en segundo lugar, un juicio de imputación al resultado físico del perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas naturales. La consideración de un delito de resultado plantea problemas conceptuales a la hora de compatibilizarlo con la interpretación del mismo como un delito de peligro, de tal manera que nos hallamos ante un delito de resultado en cuanto al objeto de la acción y que en cuanto al bien jurídico protegido estaríamos ante un delito de peligro abstracto. Otro sector doctrinal no distingue entre el doble plano físico-valorativo, sino que entiende que los dos planos los conecta y considera que es un delito de resultado de peligro. Por ello, es preciso saber la acción típica no limitada a los verbos provocar o realizar, porque por su amplitud gramatical no cumplen por sí solos con la función de garantía necesaria para delimitar el ámbito típico de este delito, de tal manera que los sustantivos, emisiones, vertidos, radiaciones, forman un todo con los verbos provocar y realizar, y de esta forma el verbo típico alcanza su significado. Así, una vez que entendemos que se ha descrito la acción típica, porque la jurisprudencia considera que provocar es equivalente a originar, promover y resultaría parejo a realizar, por ello establece que provocar puede comprender en su diferencia con realizar la de mantener las emisiones o vertidos, dado que el vertido puede hacerse de forma directa o indirecta y no solo en sentido subjetivo, sino en el objetivo finalista o discrecional. Pues bien, como decimos, una vez que se ha especificado la acción descrita en el artículo 325, esto implica una serie de consecuencias materiales y han de probarse los procesos resultativos que recoge el tipo. Por ello, una vez que se especifica cuál es la acción, es necesario averiguar el autor de conformidad del artículo 28 del Código Penal. Y así quien provoca realiza, es decir, quien produce y ejecuta una determinada forma de contaminación ha de ser considerado el autor conforme al artículo 325. La cuestión esencial es fijar quién realiza los actos típicos del 325, si un autor único o inmediato, o mediato o coautor. Y en definitiva, para determinar el autor del delito en cualquiera de sus modalidades de conducta, basta con acudir a las reglas generales de autoría y participación. En la jurisprudencia, los casos más complejos de autoría se resuelven siempre a través de la teoría del dominio del hecho, sobre todo cuando el acusado adquiere la posición de garante y tiene pleno dominio funcional y capacidad decisoria suficiente, como sucede en el supuesto de los ruidos generados en un bar situado en los bajos de una comunidad de vecinos, ya que el dueño debió atender la orden de cierre ante las fundadas quejas de los denunciantes por los ruidos generales. La consumación, que es la última fase del iter criminis, ha de quedarse fijada en el momento en que, habiéndose dado principio a la ejecución de cualquiera de las acciones típicas anteriormente estudiadas, se prueben el resto de los elementos típicos sobre los que se constituye la concreta modalidad del delito del artículo 325, entre los que hay que incluir el juicio de peligro grave y la infracción de las normas administrativas referidas a la protección del medio ambiente. Y este delito se produce desde el momento en que una sola acción causa una grave puesta en peligro del bien jurídico, como fue en el caso del Prestige, cuando hay que considerar una acción continua y reiterada en el tiempo. Así, si se produce la consumación es porque se trata de un delito instantáneo. Ahora bien, si los efectos de una acción contaminante se prolongan en el tiempo, esto no da lugar a un fundamento jurídico distinto del ilícito. Ahora bien, es difícil precisar cuando se produce la terminación o la consumación. Por lo tanto, hace dudar del carácter permanente del delito. Respecto al elemento subjetivo, requiere indicar que este tipo exige conocimiento y voluntad del riesgo originado por la acción típica y comprende una gama que va desde la pura intención de causar el efecto al dolo directo o eventual. Resultados.
La jurisprudencia desde el año 2000 ha calificado a este tipo delictivo no como un delito de peligro concreto ni tampoco abstracto, sino como un delito de peligro hipotético, no siendo suficiente constatar la vulneración de la norma administrativa para poder aplicarlo, sino que la conducta sea potencialmente peligrosa. Así, cuando se trata de vertidos, no solo hay que examinar la normativa vigente, sino si los vertidos hubiesen podido tener importantes efectos nocivos en el río, según la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2004. La conducta típica del artículo 325 suele definirse por la doctrina como compleja, distinguiendo entre la división físico-natural de tal forma que tendría una configuración resultativa y la normativa que incluye los elementos de la conducta que han de probarse la norma extrapenal y la puesta en peligro del bien jurídico medio ambiente. Además, aunque inicialmente parece desprenderse una conducta activa, no obstante, también es factible la comisión por omisión. En el delito de medio ambiente se requiere demostrar que cabe imputar el concreto resultado material causado, la posibilidad de un grave perjuicio al equilibrio de los sistemas naturales, lo que supone determinar la relación de causación. Y por ello habrá que fijar la concreta conducta que es causa necesaria para dar lugar a una omisión, un vertido, extracciones, etc. Y después realizar el juicio de peligro, lo cual implica que la prueba de la relación entre el resultado y el peligro grave al medio ambiente ha de basarse en un juicio de imputación sobre dicho riesgo, lo que supone que el Ministerio Fiscal ha de probar que la conducta del acusado ha resultado peligrosa para el equilibrio ecológico del espacio donde se materializan los efectos del concreto comportamiento. Por ello es preciso una prueba pericial que exprese la gravedad del daño causado, a menos que el órgano jurisdiccional sea asesorado por expertos que expongan los criterios sobre la gravedad del daño y sobre lo que se establezca la necesaria contravención, evitando que las percepciones del juez o la jueza se conviertan en presupuesto inseguro en la aplicación del tipo penal. Conclusiones. Al ordenamiento jurídico le corresponde una función esencial de la protección y salvaguarda de la naturaleza que le sea compatible con el avance y desarrollo de la sociedad, lo que en definitiva se configura como un desarrollo sostenible. El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Por ello existen acciones protectoras, tanto en el ámbito del derecho administrativo como en el ámbito del derecho penal. Si bien este ámbito queda reservado para las más graves infracciones a través de la creación de un catálogo de tipos penales. Así, para determinar en qué supuestos ha de acudirse la vía penal y en qué conductas son susceptibles de mera sanción administrativa, ha de acudirse al principio de intervención mínima, que debe informar el derecho penal en un moderno Estado de Derecho. Por lo tanto, únicamente se acudirá al derecho penal cuando se trate de los ataques más intolerables. El tipo del artículo 325 se refiere a la vulneración de leyes o otras disposiciones de carácter general protectora del medio ambiente, constituyendo una disposición en blanco que obliga a acudir a aquellas y, según la doctrina del Tribunal Constitucional, los tipos en blanco son admisibles siempre que el reenvío sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido y que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza, es decir, de suficiente concreción para que la conducta calificada como delictiva quede debidamente fijada. Y además, independientemente de la estructura penal que se acoja, ya sea de peligro concreto, ya sea de peligro hipotético, como últimamente se afirma en la doctrina y jurisprudencia, lo cierto es que debe concurrir un peligro grave para el medio ambiente, elemento de tipo valorativo y excesivamente ambiguo que, como se ha destacado por la doctrina, ha determinado que la aplicación forense de este elemento no haya abandonado el ámbito de un seguro, por lo que la jurisprudencia deberá aportar criterios que permitan otorgar la necesaria seguridad en la aplicación de la norma a través de las sentencias.